Hola, buenas noches. Esta clase es de agitación psicomotora. Puede que a lo mejor esta clase salga primero que la de conducta suicida. La de conducta suicida yo hago como una introducción con respecto a este curso. Contarles un poquito que mi nombre es Marian Vázquez, soy psiquiatra infanto-adolescente. Llevo muy poco tiempo en la región y la idea de esto es quizás ir acercando a ustedes conocimiento que a veces uno aprendió en algún momento de su vida, pero que se va olvidando, actualizar un poquito con respecto a las distintas como conductas y también las patologías de psiquiatría que son de relevancia y que nosotros necesitamos manejar. ¿Ya? Y con respecto a esto, al inicio va a ser bastante breve la explicación de lo que es la agitación psicomotora, ¿cierto? Lo vamos a ver ahora en la hoja de ruta. Vamos a hablar así como bien rápidamente de epidemiología y etiología porque nos vamos a centrar más que nada en la parte del manejo de la evaluación, ¿ya? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, la agitación psicomotora, y como lo vamos a ver más adelante, es un síntoma, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo entendemos? Como un estado, donde hay una hiperactividad impulsiva, ¿ya? Y esto puede ir en grados variables. Nosotros podemos ver que un paciente va desde a poquito subiendo en su agitación o de la nada abruptamente pasa ya a un estado de mayor movimiento, mayor inquietud, de agresividad, ¿ya? Y esto puede estar relacionado a una emoción, a algo que esté sintiendo. Puede haber miedo, puede haber ansiedad, rabia o euforia. Y siempre va a requerir la ayuda, sobre todo en infancia y en adolescencia, la ayuda para salir de esto, ¿ya? Entonces, muy importante la intervención que nosotros podamos hacer. Como les decía, va a ir desde un síndrome de mínima inquietud, de quizás una inquietud más bien psíquica que no se alcanza a percibir mucho, que es de verdad mínimo, hasta estados de intensa agitación. Y ahí lo más peligroso es que se vuelve eh, complejo el tema de la agresividad hacia sí mismo y hacia otros. Hay un estado de conducta hiperactivada que se descontrola y, como les digo, puede llegar a ese daño y se considera como síntomas de algo que es multifactorial. Entonces se compara muchas veces con el dolor o con la fiebre como un síntoma, ¿ya? Y siempre hay que buscar la causa subyacente. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta porque tendemos a encasillar todas las agitaciones como con de causa psiquiátrica y hay muchas que no lo son. Entonces, para que tengamos un poquito en cuenta la epidemiología que está más bien basada en Estados Unidos, donde hay más estudios, ¿cierto?, de la población infanto-adolescente, se sabe que 30 niños en general han muerto en el último tiempo en incidentes relacionados con la contención, ¿ya? Y cuando me refiero a contención, se habla más de contención mecánica, que es la más peligrosa, ¿ya? Y los jóvenes que acuden al servicio de urgencia porque requieren una atención psiquiátrica, ustedes van a ver que de ese pool de pacientes, 6 a 10% van a requerirse en contenido, y cuando me refiero a contención, no solamente hablamos de la parte mecánica, sino también farmacológica, ¿ya? Y uno de cada 15 niños requiere contención de algún tipo. 10 a 20% de los niños, niñas y adolescentes tienen una patología psiquiátrica o abuso de sustancias. Y ahí es súper importante ver que igual es un porcentaje no menor, ¿cierto? Pero que también hay otro porcentaje de pacientes que tienen una agitación que es de origen o de una causa subyacente orgánica o médica, ¿ya? Entonces vamos a hablar rápidamente de las causas. Les pido disculpas si escuchan ladridos, tengo 3 perritos y perritos digo yo, hay una que está roncando aquí, pero son perros grandes ya y a veces ladran en, entonces les pido disculpas antemano si escuchan ahí ladridos. Y con respecto a la etiología, vamos a ver que en realidad se pueden dividir en tóxica, neurológica, infecciosa, metabólica, trastornos psicológicos y psiquiátricos. Y lo más importante de esto es saber que mientras nosotros evaluamos al paciente, tenemos que ir así haciendo como un checklist de frente a qué estamos, ¿ya?
En lo tóxico podríamos ver si, no sé, un paciente adolescente que ya inició uso de droga, que tiene antecedentes de consumo de droga, entonces llega con algún tipo de intoxicación y puede llegar agitado. Puede haber también ingesta o sobredosis de fármacos, ¿verdad? O exposición a otros tóxicos, a veces tóxicos domésticos, distintos tipos de veneno o con fines suicidas, o a veces algún químico ya. Entonces hay que ver qué puede ser. Lo neurológico, vamos a pensar más en las lesiones estructurales, ¿verdad? Cuando hablamos de tumores, cuando hablamos de trastorno, o perdón, traumatismo craneoencefálico. Pero siempre vamos a ver que debería haber algo alterado en este examen neurológico, por ende no podemos saltarnos el examen neurológico. Ya a nivel infeccioso, es súper importante saber que obviamente infecciones que afectan al sistema nervioso central nos van a generar esto. Y dentro de esas está la encefalitis y la meningitis, que pudiesen lo más bien nacer a partir de una titis media de una sinusitis. Metabólicas como la hipoglicemia, alteración hidroelectrolítica y trastornos psicológicos y psiquiátricos. Y nosotros siempre hacemos algo de ir descartando primero lo orgánico y luego dejar como descarte los trastornos psiquiátricos. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque vamos a priorizar la gravedad que tenga el paciente, ¿ya? Y ahí en lo psicológico y psiquiátrico vamos a ver la esquizofrenia, la psicosis, el trastorno del espectro autista, trastorno de conducta, trastorno ansioso y trastornos del ánimo, entre otros. Acá tienen factores de riesgo que nosotros también vamos a buscar en la historia, que podemos entrevistar de cierta forma a la familia, ya para que nos entregue estos datos. Son factores de riesgo no modificables y modificables. Dentro de los no modificables están como los antecedentes, ¿ya? O sea, historia previa de abuso, de violencia, de hospitalizaciones previas en el área psiquiátrica, dificultad en la conducta en el colegio, ser del género masculino ya le da un factor de riesgo, tener un bajo nivel socioeconómico y una historia ya delictual. Por otro lado, los factores modificables sabemos que se van a separar en psicológico, en psiquiátrico y en como de salud física, ¿ya? O sea, del orgánico. Entonces podríamos ver que un rasgo de personalidad como muy impulsivo, que no tolere la frustración, que vea como de forma negativa el mundo, entre otros, van a generar, ¿cierto? Que pudiesen como ir nosotros tiqueando y decir esto lo tiene, esto sí, y pudiese irse como fraguando toda la base para generar una agitación. Y factores psiquiátricos, y ahí ya están los trastornos como de conducta, del espectro autista, el trastorno psicótico, ya la catatonía, y a nivel de factores como orgánicos, vamos a ver lo que ya habíamos mencionado también, como factores o desórdenes que puedan afectar el sistema nervioso central, trastornos que puedan ser metabólicos, endocrinos, ya genéticos, de dolor, porque puede ser agudo crónico, de dificultad o alteración del sueño, de que puedan corroborar y que haya detrás de esto inflamación o infección. Entonces es súper importante buscar estos factores de riesgo y ver si los tiene o no el paciente. Ya esa parte es un poco más breve, un poco más rápida, porque me quiero centrar en el enfoque y me quiero centrar en la parte del manejo. Y con respecto al enfoque, hay varios estudios de evidencia que habla de que el enfoque siempre tiene que ser multimodal y que nosotros tenemos que enfocarnos en cada paciente de forma como personalizada y siempre buscar la etiología, porque la etiología finalmente nos va a determinar la elección del tratamiento. Ustedes me pueden decir ya, pero ¿qué pasa si no puedo estudiar todavía a cabalidad a este paciente porque está demasiado agitado? Y no me voy a poner a examinarlo en ese momento. Es un riesgo para mí, un riesgo para el paciente. Entonces, ¿qué hago? Y en ese caso, obviamente, y va a salir más adelante, uno tiene que manejar rápidamente la situación y luego en calma evaluar al paciente, ¿ya? Siempre hay que resguardar la seguridad ante todo, para que lo tengan claro. Entonces, este enfoque va a ser individualizado, va a ser multidisciplinario y colaborativo. La idea de esta colaboración es que el equipo, de cierta forma, planifique esto previo a que llegue un caso, ya en el caso de la urgencia, o previo a que pase algo en el caso de las unidades donde están los pacientes hospitalizados.
Y ahora, ¿cómo lo planificamos? ¿Cómo hacemos que esto sea efectivo y que nos resulte? Primero, yo creo que es súper importante la comunicación en el equipo. ¿Cómo llegamos en la mañana? ¿Cómo estamos? ¿Quién está disponible hoy día, emocional, mentalmente, para participar en una contención? ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque si bien nosotros somos funcionarios de salud, trabajamos todos los días con pacientes que son niños, que son adolescentes, que a veces requieren muchas intervenciones, ¿cierto? Que están muy, muy dañados y que a través de la conducta nosotros vemos cómo ellos se expresan. Eso también genera un desgaste, ¿cierto? Genera un desgaste que pudiese algún día traer consecuencias. Y dentro de esas consecuencias está es que la persona que va a liderar o va a ser parte de esta contención y va a estar en este grupo, no pueda colaborar porque en realidad la superó la situación, ¿ya? Y somos seres humanos, eso es totalmente lógico y podría pasar, ¿verdad? Lo ideal es que si ya pasa más de alguna vez pidamos ayuda, ¿cierto? Pero podría pasar alguna vez, ser una excepción y no sentirse preparado para abordar esa situación de la forma en que yo les voy a explicar más adelante. Entonces, partamos por esa base, hablarlo como equipo. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Cómo vamos a hacerlo? Si pasa tal cosa, ¿quién va a participar? Si llega un paciente agitado, ¿quién va a ser el líder del equipo con la agitación? ¿Quién se va a comunicar con el paciente? Entonces, necesitamos de cierta forma que haya una cabeza de equipo. Así como cuando uno llega al turno y las personas del turno saben a quién le toca en el paro, por ejemplo, dominar el tiempo, ¿cierto? Hay otra persona encargada de la parte de las compresiones torácicas y así. Un suma y sigue, necesitamos varias personas, varias manos, acá también necesitamos varias personas, ¿ya? Y por eso es súper importante que haya alguien que lidere, ¿ya? Y obviamente que todos podamos ir planificando en conjunto, porque esto es finalmente un trabajo en equipo. Y esta evaluación diagnóstica que se va haciendo con el paciente se hace de forma paralela o simultánea, lo que es a veces muy complejo, pero que se puede llegar a hacer. Con los antecedentes que vamos a recibir y que los vamos a ver más adelante, que también los vimos en los factores de riesgo, con la historia que este paciente tenga previa, puede haber sido un paciente que ya está a repetición, que ya está hospitalizado, ¿cierto?, en psiquiatría, o puede ser en realidad un paciente que nunca en su vida ha tenido un problema de salud mental, que esto empezó abrupto y sea algo orgánico. Y la respuesta a las intervenciones no farmacológicas, al estado mental y los cambios, los síntomas a lo largo de los tiempos, nos van a permitir saber cómo lo estamos haciendo y si fue efectivo o no. Entonces, lo más importante, ver el aquí y el ahora, ya el presente de la agitación, ¿por qué se está agitando? Entonces, en nuestra historia clínica tenemos que ver los desencadenantes ambientales o interpersonales que pueden existir. Por ejemplo, un paciente hospitalizado, está hospitalizado en pediatría o en psiquiatría, recibe una noticia o le encuadran con respecto a alguna actitud y el paciente no se lo toma bien, entonces pudiese eso ser el gatillante. Estresores internos, y ahí pensamos al tiro en los pacientes con trastorno del espectro autista. Pensemos que hay situaciones como el dolor, hay situaciones como el hambre, los ruidos, ya la hipersensibilidad como a nivel sensorial, hiperreactividad, perdón, a nivel sensorial, que hace que hayan ruidos a los que sean más sensibles, que pudiesen estar alterándolo. Las luces, si pensamos en las luces de la urgencia o las luces de la unidad que sea, si son muy intensas también los podrían alterar. Si tiene antecedentes este paciente desde antes, desde ahora, revisión de medicamentos. ¿Por qué? Porque hay fármacos que pudiesen generar como un efecto colateral, perdón, agitación. Entonces el paciente pudo haber iniciado un tratamiento hace poquito y haber tenido esta reacción. Posibilidad de ingesta tóxica, de alergia, antecedentes médicos, antecedentes en desarrollo, que nos van a ver si a lo mejor estamos frente a un paciente que tiene una discapacidad intelectual y que por eso también tiene más posibilidades de agitarse, antecedentes familiares y sociales, antecedentes de trauma. Y nos va a importar muchísimo las pruebas diagnósticas, porque nos va a importar bastante esto, porque nos van a apoyar. Ya nosotros tenemos que ver que las causas no son solamente psiquiátricas, sino que también hay causas orgánicas, ¿cierto? Y vamos a pedir
una base de exámenes de rutina siempre, porque lo que queremos ver es que no haya ninguna alteración. Dentro de esto está el hemograma, glicemia, creatinina, electrolitos, función hepática, todos los que ven ahí, ¿ya? Súper importante el tema de las drogas, de buscarlas, ¿cierto? Porque muchos pacientes traen un consumo que a veces es bastante alto y grave. Y según la clínica, después nos vamos a guiar, eso es la rutina, y según la clínica, según lo que nos haya salido también en la rutina, que nos apoye o no, vamos a buscar distintas cosas. Dentro de esto está el perfil tiroideo, la coagulación, los gases arteriales, ya el VIH, serología alopética, factor reumatoide y así una serie de exámenes, algunos mucho más específicos que otros, por ejemplo, estos últimos, los ácidos, son para ver si hay errores innatos del metabolismo, por ejemplo. Entonces, obviamente eso lo vamos a dejar como reservados cuando nosotros creamos nomás que son de importancia. Y hay otros exámenes que son importantes como el TAC, como la punción lumbar y como el electroencefalograma. Y que obviamente lo vamos a solicitar si este paciente nosotros estamos sospechando que puede tener patología orgánica, ya, o que pueda tener una epilepsia. Y dentro de la evaluación, ¿qué es importante? Elsa. Disculpen. Dentro del desafío o de la evaluación, ¿qué es importante? Es que primero es un desafío clínico, definitivamente. Es súper complejo, de cierta forma, cómo lograr de cierta forma la estabilización del paciente, ¿ya? Entonces, lo más importante y lo que no se nos puede olvidar nunca es que dentro de nuestra evaluación nosotros vamos a hacer examen físico, vamos a hacer examen neurológico, vamos a ver los signos vitales, que es lo básico. Y como les decía adelante, ustedes me pueden decir en realidad yo no voy a poder hacerle esto porque está súper agitado y me va a agredir. Esperamos entonces y lo hacemos en una segunda, como en un segundo tiempo, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Pero es súper importante que no se nos puede pasar. Después vienen los estudios de laboratorio de imagen, recién mismos que nos sirven como para el proceso de diagnóstico. Aquí van, en esta segunda esfera, ¿ya? Y luego nuestro juicio clínico, que nos va a decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo sacamos de esta agitación si ya la parte de la contención que vamos a ver a continuación, emocional, verbal, no nos sirvió? ¿Ya? Entonces, eso nos va a ayudar a decidir, nos va a ayudar a decidir también qué fármaco ocupar, el antecedente clínico que ya tenga el paciente, la historia previa, ¿ya? Vamos a reevaluar de forma constante los diferenciales, la respuesta a la intervención y el ajuste y la evaluación diagnóstica y el manejo. Y dentro del reconocimiento temprano, esto es como quizá un bonus con respecto a la prevención, ya porque es súper importante reconocer qué gatillantes o qué situaciones domésticas de la vida diaria podrían hacer que este paciente se agite, ya, o de cierta forma todas las situaciones que pudiesen llevarlo hacia allá. Y con la familia entonces vamos a preguntar ciertos señales de advertencia, factores desencadenantes. Lo mismo, si está hospitalizado, vamos a ver qué factores en la hospitalización están generando desencadenantes para la agitación, ¿ya? Y obviamente es súper importante la comunicación y la preparación anticipada con las familias, y esto nos va a servir porque después la familia va a ir reconociendo, si lo hemos educado bien, cuáles son las situaciones que pudieron gatillar la agitación, ¿ya? Y cómo lo fueron trabajando. Y obviamente, en base a esto, a lo preventivo, hay distintas escalas que se ocupan en el extranjero con mayor, como más seguido, por decirlo así. Y esas escalas nos permiten ver si hay riesgo, ¿cierto? O más o menos nos permiten evaluar algunos dominios que pudiésemos nosotros ir trabajando en el paciente. No son de uso cotidiano, tampoco reemplazan a la clínica, ¿ya? Pero sí pudiesen servirnos, por ejemplo, si queremos saber en el colegio cómo se está portando, ¿cierto? Y cómo están las cosas, pudiésemos mandar esta la CAS, que es para verlo a los padres y a los profesores y ver como desde la mirada de ellos cómo está en este caso el paciente que nosotros estamos evaluando, ¿ya? Pero eso es como más del área preventiva, o sea, eso no nos tocaría a nosotros en la situación aguda que es cuando llega agitado.
Y obviamente los diagnósticos diferenciales, yo los mencioné delante en las causas, ahí están como los diferenciales, más o menos lo mismo. Acá es una tabla más antigua, pero sirve porque lo separa como el orgánico y los trastornos psiquiátricos. Y como ven, el orgánico ahí están las enfermedades también, el sistema inmune y enfermedades que tienen que ver con el metabolismo, ya los errores innatos del metabolismo, que a veces generan alteraciones conductuales o muchas veces del ánimo y hacen creer que el paciente tiene eh, una enfermedad psiquiátrica más que una enfermedad orgánica, ¿ya? Y está la sospecha de la etiología orgánica, la agitación psicomotriz. Entonces, cuando nosotros vamos a sospechar y vamos a decir, en realidad algo le está pasando a este paciente, y nosotros necesitamos descartar todas las causas orgánicas. Y eso va a ser si el inicio de los síntomas es brusco, si se altera su nivel de conciencia, si hay una desorientación temporoespacial, si hay confusión mental, si hay fluctuaciones de la sintomatología, pierde el ritmo vigilia-sueño, se empeora de forma nocturna, hay un discurso incoherente, movimientos repetitivos carentes de finalidad, alucinaciones visuales y síntomas neurológicos de alteración en las pruebas complementarias. ¿Ya? Entonces es súper importante, estas van a ser nuestras banderas rojas. ¿Ya? Y lo más importante es que siempre tenemos que evaluar la conciencia, sobre todo si es un paciente que llega a la urgencia, sea por cualquier causa que haya llegado, siempre evaluar la conciencia es súper importante, ¿ya? Porque ¿qué pasa si nosotros nos saltamos alguna de estas banderas rojas, no le hacemos el estudio completo al paciente que requería, y descartamos que requiera otro tipo de estudio más especializado porque creemos que en realidad lo que tiene es de causa psiquiátrica, probablemente más que ayudarlo lo vamos a afectar más. Entonces por eso tenemos que ser muy responsables en decir ya, cuáles son nuestras banderas rojas, las descarté, no hay ninguna de esas, entonces ya puedo pasar a la otra etapa de pensar que a lo mejor esto es de otra área y puede ser de algo psicológico o psiquiátrico. Entonces les dejé también esta tabla como para irse, que es como un flujograma en verdad, como para irse guiando, ya, pero súper fácil de seguir, así como presencia de autoagresiones o heteroagresiones. Si las hay, contención física y o farmacológica. En ese momento, y yo lo he visto en más de un protocolo, más de algún paper en que siempre cuando ya hay auto y heteroagresión y es muy peligroso, se van al tiro a la contención física y farmacológica. Ya, pero siempre es importante, porque esto no es, a ver, solo en casos como los orgánicos, ¿cierto? O en casos donde la persona en realidad tenga antecedentes de dificultades como para controlar su impulso, solo en esos casos que esté psicótico, ¿cierto? O sea, que sea algo grave. Solo en los casos graves nosotros vamos a ver que quizás vamos a tener que saltarnos todos los pasos y vamos a tener que irnos al tiro a esto, ¿ya? Pero si el paciente nosotros está hospitalizado y se agita bien seguido, nosotros podemos ir identificando qué cosas en el paciente están haciendo que se agite y así no llegar a esta parte inmediatamente, ¿ya? Y así, después, ay, perdón, después sigue, por ejemplo, alteración en exploración física y pruebas complementarias. Si están, entonces patología orgánica, ¿ya? Y entonces así vamos bajando, 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 bajando. Hasta que llegamos aquí, si se fijan, tóxico en orina. Hasta aquí es neurológico, entonces, o sea, perdón, es orgánico. Entonces, de aquí para arriba, descartar lo orgánico. Siempre se descarta lo orgánico primero. Y luego vamos a ver si así ya no tiene síntomas neurológicos, ¿cierto? Busquémosle tóxico en la harina, los tiene, y tiene además antecedentes psiquiátricos previos, entonces hay un trastorno comórbido y eso puede estar siendo la causa. Hay intoxicación por abuso de sustancia a la vez del trastorno comórbido. O si no era esto, buscar los síntomas psicóticos y ya efectivamente estamos dentro de un trastorno psicótico. O si no era eso, ver si la conducta es agresiva, y ahí puede ser un trastorno de conducta o personalidad. Y si no hay nada de eso y dice aquí ausencia de patología, entonces habría que buscar en el ambiente. Ya, o sea, aquí yo le pondría una flechita para el lado y buscaría como si hay factores ambientales, estresores ambientales potentes que hubiesen llevado a un mal manejo también de los adultos. Muchas veces trastornos vinculares graves que pueden llevar al chico a tener una agitación psicomotora. Y con respecto al manejo, lo más importante es que es un enfrentamiento escalonado y uno va de menos a más. Y aquí el pilar principal es la contención y no es una contención física, ya se llama contención
a lo que hacemos a nivel verbal, a lo que hacemos a nivel farmacológico y a lo que hacemos a nivel físico. Entonces, como dice ahí, puede ser de distintos tipos y la idea es que limitemos de cierta forma el movimiento. ¿Por qué? Porque se puede hacer daño a él y hacernos daño a nosotros también y a otras personas. Entonces vamos a hacer este manejo escalonado que es como súper ejemplificador. Contención emocional, ambiental, es súper importante, ¿verdad? Siempre generar un espacio y lo vamos a ir viendo paso por paso cuando veamos la contención verbal. Ahí como verla una mamá ya preparada con su casco y como de cierta forma evitando que se agreda a sí mismo y la agreda a ella. Luego viene la contención farmacológica y luego la contención física. Ya en la contención verbal, lo que más me importa a mí es que ustedes estén claros con respecto a que esto se va por paso y que hay que invertir gran parte del tiempo en esto, ¿ya? Y que lo verbal y lo no verbal tienen que ser coherentes. Lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué necesitamos para que haya una contención del ambiente? Primero es un espacio adecuado, o sea, un espacio donde la persona pueda sentirse tranquila y además donde tenga una puerta, ya, por ejemplo, aquí está allá atrás, la persona tiene que tener visibilidad hacia la puerta, saber que tiene una vía de escape y también esa puerta va a servir para los funcionarios de salud, para que ellos se sientan también resguardados y con la posibilidad de salir en caso de una buena disposición del personal, yo creo que es súper importante. ¿Saben por qué? Finalmente, todo lo que pudiese generarse a nivel de la misma agitación cuando se está manejando, si hay personas que están tensas, que están enojadas, que su corporalidad delata eso, entonces pensemos, este cerebro de este niño, de este adolescente, está como instintivo, está como frente a la amenaza. Es obvio que si ve movimientos extraños, si ve gestos distintos, se va a colocar en modo agresión, porque se va a defender, ¿ya? Entonces, si nosotros, en cambio, tenemos personal entrenado que decide entrar a la contención porque puede conservar la calma, porque tiene neutralidad para el trato, porque va a tener de cierta forma ya ha ido trabajando el que el lenguaje verbal y no verbal sean coherentes, entonces no hay problema. Puede de cierta forma participar. Ya promover las confianzas mutuas. Y ahí es súper importante. Nosotros queremos ayudar al paciente y es súper necesario que él confíe en nosotros para poder ayudarlo. Entonces, si se siente amenazado, no va a confiar en nosotros y no vamos a poder ayudarlo y va a seguir agitando y el control de los estímulos. Y ahí es lo que nosotros conversábamos de los pacientes con un trastorno del espectro autista, por ejemplo, mucho ruido, hambre, sed, a veces algunos aguantan el pipí, las deposiciones por muchos días, ¿ya? Entonces todos esos malestares, dolores que pudiesen haber, tenerlos en cuenta. Y siempre es importante evitar la violencia. Y ante el riesgo de violencia inminente, hay advertencias que uno debe hacerle al paciente, pero esas advertencias no son, a ver, no deben sonar amenazantes, ¿ya? Porque si suenan amenazantes es obvio que el paciente se va a poner más agitado todavía. Deben ser como un tono tranquilo, neutral y explicarle, mira, si esto sí, la violencia aumenta, entonces va a pasar tal cosa, te vas a poner en riesgo tú, no podemos aceptar eso, nosotros queremos cuidarte, ya son cosas importantes que hay que destacar. Y proponer una solución, proponer resolverlo en conjunto a través del diálogo, ofrecerle tratamiento farmacológico, a ver si eso le ayuda a calmarse, pudiese estar angustiado. Ya también es válido, si estamos haciendo una contención ambiental y verbal, poder ofrecerlo en algún momento. Ahora, no lo hacemos al tiro, esperamos un poco a ver si cede a lo verbal y a lo ambiental. Informarle de que se recurrirá a la sujeción mecánica si la ocasión lo requiere. Ya también tiene que saber a qué pudiese escalar esto. Entonces vamos paso a paso por la contención verbal. Y como hablábamos recién, es súper importante respetar el espacio personal y para respetar el espacio personal nosotros tenemos que mantener una distancia adecuada con el paciente. Y ya quizá ahí me voy a subir un poco porque miren, la idea es que nuestros brazos se extiendan, que no lo voy a alcanzar a mostrar, pero ahí se extiendan, ¿cierto? Y que haya una distancia
con el paciente importante de 2 brazos. Y esta distancia le avisa a nuestro cuerpo de que hay un espacio seguro, ¿ya? Y que tenemos nuestro metro cuadrado, donde las personas no pueden entrar si nosotros no les hemos autorizado, ¿ya? Entonces los resguarda a ellos, baja también el estado de como amenaza en el que están, donde ellos obviamente pueden reaccionar mal, baja ese estado, y a la vez los protege a ellos y nos protege a nosotros, ¿ya? Y como dice ahí, la vía expedita tiene que estar siempre pendiente, presente. Luego hay que minimizar el comportamiento provocador. Y a eso me refiero con el tono neutral y con la capacidad de sentirse que la situación del paciente no va a generar enojo, malestar, ya, porque sería como de cierta forma enganchar y sabemos que no es algo que él quiera estar haciendo, que es algo que surge, ¿cierto? Y que es un síntoma, así como el dolor y la fiebre. Entonces mantenemos la calma, cuidamos las expresiones faciales que pudiesen transmitir la idea del enojo, de la rabia, de estar confrontacional o ser confrontacional, quiero decir. Mantener las manos a la vista es súper importante. ¿Ya? Entonces mantenemos la calma, eh, cuidamos las expresiones faciales, cuidamos también la corporalidad, porque vamos a mantener las manos a la vista y además de eso vamos a evitar las posturas que sean amenazantes. Y las posturas amenazantes son todo lo que sea como usar el cuerpo así como aproximándose de forma brusca, ¿verdad? También los brazos cruzados. Mientras se habla con la persona puede hacerle sentir de que lo están confrontando y sentirse más mal. ¿Ya? Así que evitar las posturas agresivas. Entonces, por eso hay que ser muy consciente de lo que uno está sintiendo en el momento también, porque uno es un ser humano. Pero por eso mismo es importante que las personas que entren a hacer la contención sean personas que puedan, de cierta forma, darse cuenta que lo que está pasando ahí es un síntoma de algo más, ¿ya? Y no sé, una mala conducta o alguien que no se sabe comportar, ¿ya? Porque yo he escuchado de todo. Y también he visto agitaciones que en el día a día, y no me refiero a eso de acá, de Arica, me refiero como en la práctica clínica, siendo primero médico general y luego becada, hay situaciones en las que pudiésemos haber evitado la agitación, ¿ya? Pacientes que han pasado más de un día o 2 días seguidos inmovilizados, y eso no puede ser. Y hay pacientes con TEA que yo he visto así, TEA adulto, eh, y obvio, o sea, si la persona que tú eh, identificas como tu figura protectora no está cerca tuyo, tú tienes un TEA grave, eh, estás agitado porque, no sé, estás asustado por alguna situación. La misma pandemia asustó muchísimo a los pacientes con TEA. Entonces es obvio que si además estás en un servicio de urgencia, te contienen, te dejan expuesto a la luz, no sabes si es día, si es de noche por el nivel de luz que hay ruido, hay movimiento, es obvio que te vas a seguir agitando, te vas a seguir descompensando. Entonces, muy importante tratar de hacer todo esto para evitar que esto siga escalando, ¿ya? Y establecer el contacto verbal, es súper importante y tiene que ser solo una persona, ¿ya? Sobre todo porque cuando el paciente está en el estado de agitación, no es capaz de generar un procesamiento de la información que le está llegando. Entonces, entre más información, lo vamos a abrumar, ¿ya? Entonces, lo importante es que sea súper precisa la información y que la haga solo una persona. Muchas voces sería abrumarlo más. Y este interlocutor, debe presentarse y presentar al resto del equipo. Sobre todo si es un paciente que no conoce al equipo, hay que presentarlo. Y eso también va a ayudar a ponerle nombre a las caras y saber que en realidad esa gente que yo nunca he visto, que es gente desconocida para mí, se está presentando, está diciendo su nombre, eso me hace pensar que en realidad no es amenazante ese ambiente porque por algo están como expresándose, ¿verdad? Están contando algo de ellos o dándose a conocer o identificándose, que es tan importante. Así que es súper importante hacer eso.
Orientar al paciente sobre el lugar en el que se encuentra. Otro punto que yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Primero porque cuando ingresan a la hospitalización a veces como que pierden un poco la, la orientación temporal, pierden como el tema del ciclo, así como se le invierte el ciclo, sueño-vigilia, y esto pasa porque el paciente como que se pierde un poco, pareciera que ocurriera una atemporalidad cuando está hospitalizado muchas veces, entonces hay que ayudarlo y podemos decirle, eh, ya, a ver, un nombre así, Pepito, mira, estamos acá en la sala, soy yo, tú ya me conoces, le digo igual mi nombre, me acompaña tal o cual persona, también digo el nombre de esas personas, ¿cierto? Le digo, mira, esta es una sala de tal lugar, o sea, Hospital de Arica, esta unidad es, no sé, pediatría, infanto, no sé, unidad intermedio, y hoy día estamos a tanto, tanto, son las y decirle la hora. De hecho, falta poco para, y quizás le podemos decir algo, no sé, falta poco para la llamada con la familia, no sé, algo que le permita saber y orientarse. Y no subestimar la capacidad de comprender. No quiere decir lo mismo que procesar. Ya, o sea, el paciente puede comprender lo que uno le está diciendo, pero le cuesta más procesar y tenemos que darle tiempo. Entonces tenemos que ser concisos y debemos ocupar frases cortas, simples y que se vayan repitiendo. Entonces se va haciendo un refuerzo para que el paciente le vaya de cierta forma costando menos integrarlo. Y dar tiempo al paciente para que procese y para que pueda responder. Entonces es súper importante saber que esta fase de contención verbal es siendo paciente. ¿Ya? No es como algo que nosotros queramos llevar al paciente corriendo. No, en este momento nosotros estamos caminando con el paciente. No necesitamos ir corriendo. ¿Ya? Y para eso tenemos que tener todo el tiempo del mundo para lo que dure esta contención verbal. Y eso a veces es lo que nos falta tiempo. Entonces, por eso es tan importante que cada unidad tenga un equipo y que ese equipo pueda, en el momento de participar en la contención, tomarse como ese espacio, ¿ya? Y yo sé que todo lo que yo les digo es como súper perfecto en la teoría y que dista mucho a veces de cómo finalmente lo ponemos en práctica. Tampoco quiero que queden con esa idea de como que casi que las cosas se pueden hacer casi de perfectas, pero de cierta forma la literatura nos apoya teóricamente para decirnos, mira, lo estás haciendo así, pudiese ser de esta otra forma, pudiésemos agregarle esto o sacarle esto otro que quizás está de más. Y yo creo que es súper positivo ir haciendo como esos análisis, como esas retroalimentaciones también a los que son líderes de equipo con respecto a cómo fue, cómo se desarrolló cada contención, ¿ya? Entonces vamos a identificar el objetivo y las expectativas que tenga el paciente. Y en base a esto, vamos a usar estrategias para ayudar a establecer como la confianza. Necesitamos esta relación de confianza, necesitamos que este paciente recupere como la seguridad y que pueda confiar en nosotros. Entonces, es súper importante darle a conocer y validar su punto de vista. Ejemplos, como el que sale acá. Me gustaría saber qué crees o qué esperas que pase o que vaya a pasar, ¿ya? O que va a pasar. ¿Y qué te podría ayudar en un momento de intranquilidad como este? Siempre preguntarle, ¿qué te podría servir en este momento? ¿Qué te ha servido antes en momentos así difíciles? Y escuchar activamente. Demostrarle al paciente que lo que está diciendo está siendo escuchado, entendido y valorado. Nosotros podemos no estar de acuerdo y viene en un punto más adelante. Está bien, no hay problema, pero lo importante es saber escuchar y no interrumpir al paciente, no apurarlo lo que está diciendo. Y nosotros podemos ir guiando esto, resumiendo un poco lo que ha dicho. Así como dice acá, entonces, de lo que me cuentas, entiendo que, ya, supongamos que este mismo paciente Pepito que yo cité. Entonces, de lo que tú me cuentas, entiendo que lo que a ti te está alterando y que está generando que tú te alteres o que tú estés triste o que tengas rabia,
es que hoy día el almuerzo no fue suficiente para ti, quedaste con hambre. Y entonces a media tarde empezaste y aumentó tu hambre y no pudiste acceder a la colación por alguna situación y eso generó la agitación, por decirlo. Y luego demostrar que están de acuerdo o, como les decía yo, que están en desacuerdo y está súper, si están en desacuerdo no hay problema. Lo importante es respetar los puntos, ya más que el estar de acuerdo o llevarle como el amén, como decimos, para que se tranquilice, ¿no? Podemos decirle, oye, ¿sabes qué? A mí o a otras personas también, yo sé que les molestaría lo que tú me estés diciendo. Así que te comprendo lo que estáis haciendo, lo que estáis diciendo, no lo que está haciendo, ¿ya? O podríamos decirle, ¿sabes qué? Yo te agradezco lo que tú me estás diciendo. Encuentro súper importante que tú me lo digas y me lo expliques porque yo no lo comprendía, eh, pero también quiero que sepas que si bien no estamos de acuerdo, yo valoro lo que tú me estás diciendo y lo respeto. Ya de cierta forma le estamos diciendo, no estamos de acuerdo. Y está súper, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero sí tenemos que llegar a consenso. ¿Ya? Y el llegar a consenso a veces quiere decir que ambas partes pongan de sí, aunque no estén de acuerdo. Y aclarar los límites y las expectativas. Siempre, como les decía, la seguridad es lo primero, por ende no podemos hacer que nuestro paciente ponga en riesgo ni la seguridad propia ni la de otros, ¿ya? Entonces tenemos que ir encuadrándolo de a poquito, siempre neutro, siempre empatizando, siempre mostrándose abierto y que el lenguaje corporal coincida con nuestro lenguaje verbal, ¿cierto? Entonces la seguridad es lo primero. Sé que puede ser difícil tranquilizarte en tu situación, pero por el bien de todos, quizás tengamos que ofrecerte un medicamento. Entonces ahí ustedes ya le mencionan de que existe esa posibilidad y ese medicamento es para que podamos seguir trabajando juntos. Entonces le están explicando, este medicamento te lo estoy dando y te lo estoy dando porque quiero proponerte esto, o te lo estoy ofreciendo porque te quiero proponer esto, mejor dicho. Y entonces ahí si es que él ha ido como bajando con estos pasos, entonces probablemente acceda a tomar el medicamento, ¿ya? Y cuando hablamos de establecer los límites de forma clara, pero no negociar, a ver, yo quiero ser súper enfática en que a veces el negociar nos saca como de apuro, ¿verdad? Pero hay cosas que no se pueden transar, por ejemplo, condicionar la conducta que tuvo el paciente, pensando en algo ya netamente psiquiátrico, no un paciente orgánico, condicionar la conducta con conseguir cosas. Ya, a ver, voy a dar un ejemplo para ser más clara. Mira, si tú haces tal cosa, entonces yo voy a hacer tal cosa. Supongamos que se agitó porque quería, no sé, una pelota roja. Entonces, si nosotros le decimos que la va a tener, claro, pero que no se puede agitar, que la única forma en que la tenga es que no se agite, y luego se vuelve a agitar por otra cosa y pierde la pelota, se va a agitar más todavía. Entonces no nos va a servir como moneda de canje. O podemos también decirle ya, te paso la pelota si es que tú no te agitas. Y a veces nos puede servir cuando es como de salvataje, por decirlo así, puede entrar en razón y puede servir, pero no va a ser una estrategia que sirva siempre. Entonces, por eso es importante no usarla, porque además lo que le tiene que quedar claro al paciente es que aquí no hay algo que negociar, porque está en juego su seguridad, su salud, ¿ya? Entonces, lo importante es hacerle comprender con buenas palabras, de forma neutra, bien simple, lo que vamos a decir, que la seguridad es lo primero, ¿ya? Entonces ahí ponemos límite. Y como la seguridad es lo primero, entonces sería súper importante que tú te tomaras ese medicamento. O como la seguridad es lo primero, nosotros, en caso de que esto siga, tenemos que seguir y hacer otras cosas, como el medicamento, ofrecértelo como la contención, ya, o sea,
que él sepa lo que pueda pasar, pero que también lo sepa con una forma más sutil, no tan como potente o tan como asimétrica, que lo haga sentir peor, ¿ya? Ofrecer opciones y demostrar optimismo. Eh, Podríamos buscar en conjunto y ahí es súper importante saber dónde está el paciente en mi perrita, en la sala donde estamos. ¿Dónde está el paciente? ¿Está sentado en el suelo? ¿Está sentado en la camilla? ¿Está parado? ¿Está, no sé, con los brazos cruzados? ¿Está golpeando la pared? Entonces, en base a eso y manteniendo esto de metro de distancia o este par de brazos de distancia, entonces nosotros vamos a acercarnos más al paciente, más que acercarnos nos vamos a poner a su nivel, ¿ya? Y cuando yo digo nivel es como, ya, si está en el suelo, nos sentamos en el suelo. Cosa que lo sienta algo más informal, por decirlo así, o más cercano a él para que pueda confiar, ¿ya? Como la asimetría en este caso no nos sirve tanto como esta como jerarquización no nos sirve tanto porque pudiese generar más confrontación, ¿ya? Y que él se sienta muy lejos y no puede hacer una relación de confianza. Entonces, ofrecerle opción y demostrarle optimismo. En vez de violencia o agitación, ¿qué otra cosa podrías hacer para calmarte? O gestos de simpatía o amabilidad pueden ser útiles, como ofrecerle algo de comer. O aquí dice acceso a un teléfono, pero sabemos que esa no es una buena idea, ¿ya? Pero sí comer. Por ejemplo, me tocó una vez un chico que se había agitado, llegó a la urgencia, le pusieron un medicamento, yo lo evalúo después del medicamento y lo primero que me dice, oh, sabe que no comió en todo el día, tengo mucha hambre. Entonces, para que yo pudiese conversar con él y me pudiera cooperar, yo le dije, mira, así como justo andaba con algo, ¿te tinca esto? Y comió. Entonces, a veces esos gestos que son como algo tan básico que uno dice, no, que no está bien hacerlo, pudiese ayudar como a abrir ese otro lado que tiene el paciente. Si está sufriendo en el momento, es difícil para él sobrellevar lo que le está pasando, cómo está viviendo la agitación, es muy complejo. Entonces, si nosotros de cierta forma quebramos un poquito el esquema, salimos de ese lado, donde va a haber como gente enojada, seria, así que está como parada y a punto de reaccionar, entonces y nos ve más tranquilo, entonces puede que baje, ¿ya? Obviamente siempre, siempre, siempre eh, priorizando y asegurándose de que no esté en riesgo la vida de alguien, ya la seguridad es lo primero. Y ahí dice, entiendo qué es lo que quieres, ¿cómo podemos lograr eso juntos? Hacerse parte de lo que le esté pasando a él también podría ayudarlo a sentirse que no está solo viviendo esto. Y luego el último punto de la contención verbal, y que este punto yo quisiera destacarlo porque nos va a servir no solamente aquí, no solamente cuando tengamos una contención verbal exitosa, por decirlo así, o una contención verbal y farmacológica, porque a lo mejor le ofrecimos el SBS vía oral y nos resultó. Y el paciente se tomó el SBS y después se calmó. Entonces nosotros necesitamos tener una conversación con el paciente posterior, pero es una conversación que es súper necesaria porque necesitamos saber cuál es la perspectiva del paciente de lo que pasó y de cómo nosotros respondimos porque muchas veces tenemos que ver qué otras cosas pudiesen servirle a él para el futuro, para otras agitaciones, sobre todo si es un paciente hospitalizado. Entonces, preguntarle, oye, ¿qué te pareció lo que pasó? No sé, hay algunos que dicen, pucha, es que el tío tanto, tanto me amarró, me hizo esto. Entonces, uno nota que puede haber en el paciente como un dejo de rencor por la situación. Entonces, el poder tener esta instancia que se llama debriefing ayudaría al paciente también a expresar lo que él también vivió desde la otra parte, porque no lo sabemos. Nosotros también somos personas, nos podemos equivocar y podemos tomar malas decisiones porque estamos resguardando la vida de alguien
Y obviamente eso a veces genera que el estrés potente de ese momento no nos ayude. Pero entonces en calma y tranquilamente tenemos que hacer este ejercicio de decir, pucha, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Podemos hacerlo como equipo, podemos conversarlo en equipo, pero también interesa la opinión del paciente. Y al preguntarle la opinión no vamos a quedar como que lo hicimos mal y en realidad el paciente tiene control, sino simplemente decirle, oye, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue esto para ti? Explicarle, sabes que esto era necesario porque estaba en riesgo tu vida, la vida de otras personas. Nosotros estamos encargados de poner a todos a salvo, de que todo este entorno sea seguro, ¿cierto? Entonces ya, ahí le estamos explicando por qué lo hicimos. Pero preguntarle también cómo lo vivió. Yo conozco pacientes que han quebrado su vínculo terapéutico después de una agitación, ya, y lo han quebrado porque han sentido que no lo manejaron bien, su equipo no lo manejó bien, y tampoco hubo una especie de conversatorio posterior con el equipo, ya, entonces súper importante. ¿Y por qué lo destaqué? Porque esto también nos va a servir después de una contención farmacológica y después de una contención física, ya no solamente verbal, ver cómo hubiese podido ser distinto, cómo evitar que llegáramos a ese punto. Ya también es importante preguntarle al paciente su perspectiva. Y luego viene la contención farmacológica. Y aquí este es como el tema, ¿cómo decirlo?, controversial de la psiquiatría infanto-adolescente, porque hay estudios pequeños que digamos que no tienen N tan significativos como uno esperaría y como hay en adultos, donde hablamos de qué fármacos podrían servirnos para la contención farmacológica. Van a ver que hay como corrientes o escuelas quizá un poco más conservadoras, como de la línea como más europea. Hay un poco más de osadía en los estadounidenses en el tema del uso de fármacos, pero lo importante es que nos apoyemos por la evidencia, pero también por la práctica clínica, que cosas obviamente eh, que no estén prohibidas en nuestros pacientes podemos ocupar para que se sienta mejor. ¿Ya? Y obviamente a este paso llegamos cuando la contención verbal no nos sirvió, o si ocupamos la última patita de la contención verbal donde ofrecimos un SOS oral, pero si no, nos pasamos al intramuscular, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar varias cosas. Esta diapo se basa un poquito más, y como ven acá abajo, ¿cómo fue la palabra? En literatura que está más asociada como a lo que hacemos en Chile, ya a lo que se hace en España, por ejemplo. Entonces tenemos que considerar, obviamente, la contención farmacológica siempre como segunda opción. Hay una posibilidad de que las benzodiazepinas generen una reacción paradojal que sería todo lo contrario a que tranquilizarse y sería agitarse más, ¿verdad? Y tenemos que poner especial atención en los niños pequeños y en los pacientes con trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque este subgrupo, como tiene trastorno del neurodesarrollo, pudiese generar respuesta inesperada o quizás atípica de ciertos fármacos, entonces pudiese haber una reacción paradojal en ellos también. Y pacientes con condiciones médicas o intoxicaciones, nosotros vamos a verla aquí, ¿se acuerdan cuando hablamos de el manejo va a ser según la causa, ¿verdad? Acá en la parte farmacológica un poco también es eso, ver, este paciente tiene condiciones médicas o tiene intoxicaciones que no sean benzodiazepina, entonces primero va a ser el uso de la benzodiazepina. Ya, entonces, intoxicación que no sea por benzodiazepina. En condición médica, vamos a utilizar la benzodiazepina como primera línea. En paciente con patología psiquiátrica conocida, imaginemos que ya usa antipsicótico, los tolero bien, antipsicótico primero. Obviamente, patología psiquiátrica aguda, así como la psicosis, donde realmente se va a beneficiar o hay que ocuparlo, ¿ya? Se necesita una segunda administración del medicamento y aquí es como donde entramos en la controversia. Según estos autores, si se necesita una segunda administración, dicen que hay que cambiar la familia de fármacos, ¿ya? Y después vamos a ver otra cosa. Entonces,
¿Cuáles son los fármacos para el manejo de la agitación psicomotora en pediatría? Nosotros vamos a ver que existen dos familias, las benzodiazepinas y los antipsicóticos, como mencioné recién. Y dentro de la benzodiazepina, el que tenemos más a disposición en el hospital es el lorazepam, ¿verdad? Y que viene en versión oral y en versión intramuscular. Y la versión oral, ahí bueno, salen las dosis que uno tiene que calcular, ¿cierto? Esto cuando dice máximo 2 miligramos, estamos pensando en pediátricos, ¿ya? Porque en realidad si tenemos un paciente que tiene 16 años, pero mide 1,80 m, pesa como 90, 100 kilos, entonces imposible que le vayamos a poner media ampolla de lorazepam, ¿ya? También podríamos colocarle la mitad de una ampolla, pero después dejar la otra mitad guardada porque probablemente la vamos a tener que ocupar. Distinto es si es vía oral. Si es vía oral, sí, por la pastilla de 2 miligramos hay que probar con esa primero, ¿ya? Y esperamos que haga efecto y pueda hacer efecto en la parte intramuscular entre 5 y 10 minutos, es bastante rápido. Y en cambio la parte oral de 20 a 30 minutos. Luego vienen los antipsicóticos, y aquí tenemos varios como referente y que los podemos ocupar como primera línea, ¿ya? Y que si ustedes buscan en alguna literatura va a decir que no hay evidencia en pacientes infantoadolescentes. Pero, a ver, la evidencia es como robusta, no hay, pero evidencia que quizás engloba estudios pequeños, menos N, o sea, menos participantes, eh, sí existe, ¿ya? Entonces, para que de cierta forma sepamos que la evidencia robusta, esa que queremos que respalde nuestro fármaco, y que nos diga, ya, sí, se puede usar, es seguro, es súper bueno, tiene esto y esto otro beneficioso, no la tiene todos los fármacos, ¿ya? Entonces, la risperidona podríamos usarlo vía oral y se demora entre 1 y 2 horas, entonces no sería tan conveniente, ¿verdad? La olanzapina, que nosotros igual la ocupamos bastante, que pudiese ser por vía oral, intramuscular, está la sublingual, que es la ciprexacidis, y esa por vía oral es de 2,5 a 5 miligramos el máximo, ¿ya? Aquí nos sale la dosificación intramuscular. Y no sale la dosificación intramuscular porque esta tabla fue extraída de una literatura donde se habla y se dice en realidad la olanzapina intramuscular no ha mostrado tanto efecto, ¿ya? Entonces la dejamos más bien vía oral. Pero vamos a ver a continuación otra, otra fuente donde sí la ocupan intramuscular, ¿ya? Entonces, olanzapina y 15 a 30 minutos intramuscular, eso es lo que demora. Y si ven aquí no está la opción intramuscular, aquí dice que 15 a 30 minutos intramuscular. Haloperidol, bioral e intramuscular, y este es como, yo diría, me atrevería a decir que como es uno de los más antiguos, es, a ver, entre comillas, un poco más seguro saber a qué nos podemos enfrentar, ¿ya? Y si está bien calculada la dosis y es una dosis igual. Yo siempre, si este paciente no ha utilizado nunca antipsicóticos, yo prefiero obviamente la benzodiazepina, pero si el paciente puede tener algo, imaginen su primer brote psicótico, entonces me arriesgaría a usar el haloperidol, pero primero con dosis más bajitas de lo habitual, ¿ya? ¿Por qué? Porque el haloperidol tiene algunos efectos como colaterales que a veces como que asustan un poquito, ¿ya? Por ser incisivo, ¿ah? Así se denomina. Entonces, vía oral 0,5 hasta 5 miligramos. Entonces, obviamente, si me dicen entre 0,5 y 5 miligramos, ¿con cuánto voy a partir? No me voy a tirar al tiro con la pastilla de 5 miligramos. Hay que primero probar cómo funciona. Entonces, la más pequeña viene de 1. Si obviamente calculo el peso y no corresponde darle una, le voy a dar la mitad, ¿cierto? Pero sí, si en realidad tiene un peso adecuado y todo, voy a empezar con 1 miligramo. Y 20-30 minutos intramuscular, eso demora en hacer efecto, 45-60 minutos por vía oral. Intramuscular, calcular la dosis de 0,05-0,15 miligramos kilo, ¿ya? Y ahí dice, no hay que sobrepasar los 5 miligramos dosis. Es un poco buscando cuidar de eso, de estos efectos colaterales de un fármaco potente. Y está la clorpromacina, que vamos a ver que en la diapositiva siguiente no la colocan como de primera línea, de hecho colocan la quetiapina. Eh, y es porque, bueno, también es de los típicos, ¿cierto? De los clásicos, tiene un efecto sedante,
pero también tiene algunos efectos colaterales importantes. Dentro de esto hay alargamiento QT. Si el paciente, por ejemplo, tiene una epilepsia, podría, no sé si va a ocurrir por usarlo una vez, porque en realidad podríamos usar dosis bajitas, ¿ya? Pero ya usarlo más seguido pudiese bajar el umbral convulsivo. Entonces, en realidad no es un fármaco que uno diga es mi primera opción, ¿ya? En infanto-adolescente. Y si entre los niños y los adolescentes, ¿dónde prefiero usarlo? Quizás más en adolescentes, ¿ya? En adolescentes que hayan usado antes algún antipsicótico. Y entonces es de 0,55 miligramos kilodosis y se demora entre 30 a 60 minutos. Y luego están las guías de este proyecto, que es el proyecto Beta, y que lo que hace finalmente es hacer un consenso entre especialistas de Estados Unidos, de psiquiatras, que de cierta forma estudiaron cuáles son las mejores prácticas para manejar una agitación en el contexto del servicio de urgencia. Y hay hartas cosas que son súper novedosas, que también las pueden buscar, es relativamente reciente, 2019. Y lo más importante es que tenemos que apuntar siempre a la causa subyacente de la angustia o de la agitación. Siempre buscar cuál es la causa. Y vamos a calmar al paciente lo suficiente para generar una instancia de evaluación y tratamiento, ¿ya? Lo más importante, no existe evidencia firme ni consenso que apoye el uso de medicamentos o incluso alguna clase de medicamentos para todos los pacientes. Por ende, si pensamos en el punto de vista farmacológico, si fuese por la evidencia firme, no tendríamos sustento y no deberíamos ocuparlo, ningún medicamento, ¿ya? Pero sabemos que existe consenso aquí, a este nivel, en que la administración por vía oral debe siempre priorizarse por sobre la intramuscular, ¿ya? Porque obviamente es menos riesgosa, demora un poquito más, pero es mucho menos riesgosa. Entonces siempre la vamos a priorizar y es menos también chocante para el paciente. Ahora, no quiero que se queden con la idea que casi que, ay, no podemos usar ningún medicamento, porque aquí dice firme, evidencia firme, ¿ya? Y eso habla de que sean estudios robustos, ¿ya? Y que tengan hartos N, hartos participantes. Pero sí hay evidencia que sí nos apoya y la práctica clínica también en cuanto a que hay que usar algún fármaco en el caso de que la contención verbal no sirva. Y entonces, ¿cuáles han visto ellos que les ha servido más? Dicen que la difenhidramina, que es un antihistamínico y que también está a la venta en Chile, les ha servido muchísimo en los niños más pequeños, en los jóvenes que tienen ansiedad leve a moderada, en ansiedad severa, ya obviamente que no sea secundario ni a delirio, ni intoxicación o abstinencia, y en los jóvenes con agitación leve. Cuando no hay antecedentes de salud psiquiátrica o física significativos, también les han servido. Si no están claros, usan la difenhidramina. Y se pueden considerar los neurolépticos para la mayoría de las causas de agitación severa. Y ahí como ven, está la olanzapina, la risperidona, la quetiapina de primera línea. ¿Ya? Entonces, neuroléptico para la mayoría de las causas de agitación severa. Existe consenso en que si una dosis inicial del medicamento no fue efectiva, y esto es lo controversial, es preferible una segunda dosis del mismo medicamento, agregar varios medicamentos diferentes. Si ustedes ven en la diapositiva anterior, decía, si necesita segunda administración, cambiar de familia. Entonces, ahí dependiendo de la fuente, va a variar un poquito. Lo importante es que también con este consenso hay hartas, hay hartas como conductas que dejan un poco a manos del clínico, ya en el sentido de que la práctica clínica también es súper importante. Nosotros no vamos a hacer cosas como no vamos a empezar a crear cosas, ya no vamos a empezar a como, a ver cuando uno, se me fue la palabra, ya me voy a acordar. Eh, lo hace como de forma más espontánea y empieza como
ocurrírsele cosas sobre la marcha, eso no lo vamos a hacer. Eh, pero sí sabemos que, no sé, nuestra población, imaginemos, infanto-adolescentes, que tienen en general un alto uso de fármacos. Tenemos pacientes que llegan agitados y que ya de base tienen un trastorno de conducta, que usan más de 2 antipsicóticos. Tenemos pacientes con una psicosis o una esquizofrenia que ya usan a la base un antipsicótico. Entonces nosotros sabemos que es un paciente que probablemente va a tolerar bien otro antipsicótico y lo vamos a ocupar, ¿ya? Entonces, no tenerle miedo, pero tampoco caer como en el exceso de confianza. Siempre calculando las dosis, es importante ocuparlo, y además, si nosotros quizás le tenemos un poquito de temor y ocupamos, no sé, la cuarta parte de la olanzapina o la cuarta parte de la quetiapina, entonces ocupar un poco más si hay que repetirlo en segunda instancia, ¿ya? Ahora ustedes saben acá la risperidona, la quetiapina, nosotros la tenemos de forma oral, la olanzapina está oral intramuscular, la risperidona, la otra que tenemos inyectable de depósito, no nos sirve para esto. Existe consenso en que si una dosis inicial de medicamento, como dije recién, no es efectiva, entonces hay que usar el mismo medicamento. Entonces, esto depende de la persona y de cómo vaya viendo su práctica clínica que le sirve. Si le sirve repetir el mismo fármaco, hacerlo así. Si le sirve cambiar de familia de fármaco, también lo puede hacer. O sea, hay evidencia de ambas cosas. Pero si nos vamos así como un estudio bien hecho, este estudio está súper bueno. Es un estudio súper bien hecho, entonces de cierta forma uno podría quedarse más con esta idea. Y luego viene la contención física. Y esta es la última opción del manejo del paciente agitado. Nosotros vamos a llegar acá cuando ya no tengamos nada más que hacer, porque en realidad lo dimos todo, ¿ya? Entonces, ahí obviamente tenemos que tener un equipo entrenado que pueda realizar esto y que sepa cómo se interviene, ¿ya? Y ahí dice recomendaciones de sujeción física. Lo más importante, no se cubre la cara, la nariz, la boca. Se pone en posición supina, que lo vamos a ver ahora. Se mantiene al paciente en la posición supina, cabeza elevada, que permita la movilidad del cuello. Van a haber 5 participantes, 2 en extremidades, o sea, extremidades inferiores, 2 en extremidades superiores y uno que va a la cabeza. Obviamente hay que minimizar el uso de la faja, todo lo que pueda después ser difícil de remover, y tener siempre barandas para proteger al paciente, que no se vaya a caer o que no se golpee, ¿ya? O que si es que todavía no se está contenido, que no se vaya a caer. Si es que ya está contenido, que no se golpee. Y el encargado de la contención mantendrá la comunicación con el paciente, ¿ya? Entonces, ideal si el encargado de la contención está en la cabeza, que sería la zona quizás eh, más adecuada en la que pudiese estar, porque pensemos en que este paciente va a necesitar que la persona que le converse sea una persona que no solamente pueda ver, o sea, estando como cerca, sino que también le exprese calma a través de lo que le habla. Entonces, se supone que si escogieron a un líder de la contención o a un interlocutor, entonces tiene que ser la persona que haya conservado la calma, que haya podido hacer el vínculo con él, pero siempre tiene que ser el mismo. Entonces, comunicación verbal. Y le da tiempo para aceptar las demandas verbales para que colabore y logre llevarlo a la cama. Evitar hablar con el paciente mientras se realiza la sujeción. Y si es necesario, que sea una única persona a la que se dirija a él, con el fin de evitar estos comentarios que puedan sentirlos como críticos o provocativos. Ya, y debe llevarse a cabo encargándose una persona de cada extremidad, como les decía yo. Y deberá girarse de espaldas sobre el suelo y se sujetará a nivel de hombro, antebrazo y por la parte distal y proximal. ¿Cómo monitorizamos las contenciones? Y que esta parte es importante. A veces se nos olvida, sobre todo porque dejamos la indicación, obviamente nosotros, en el caso de los médicos, pues, confiamos, ¿cierto? Decimos ya, la dejamos, listo, pero después nosotros igual deberíamos ser responsables de hacer este seguimiento también, ¿ya? Y obviamente los técnicos, los enfermeros, las enfermeras se manejan mucho más en esto, ellos están más pendientes de las contenciones. Y entonces vamos a ver que la monitorización va a variar según la edad, y el retiro también va a ser un procedimiento que se le va a informar previamente al paciente. Se le va a explicar también qué conductas, y aquí es donde podemos usar el punto 10, el debriefing,
qué conductas pueden provocar la reinstalación de las contenciones. Y se debe contar con el mismo número de personal que estaba presente al instalarla. Nos va a servir que esté el mismo número del personal por si acaso se vaya a agitar después de que se la retiremos, ¿ya? Y se va retirando una a una y se va evaluando la respuesta frente al retiro, la respuesta de cada paciente. Por otro lado, vamos a ver que vamos a evaluar primero la indicación de contención física, la renovación de la indicación por el personal calificado, la evaluación presencial del médico para renovar la indicación de contención física y la evaluación de cada 15 minutos. Entonces, estas dos van a variar. Renovación de indicación por personal calificado. Según la edad, a nosotros nos interesa menor de 9 años, de 9 a 17 o ya hasta los 18. Y ahí ya es de adulto. Así que cada 1 hora, cada 2 horas va a ser esta renovación. Y la evaluación presencial del médico para renovar la indicación de contención debería ser a las 4 horas. La evaluación cada 15 minutos debería ser de los de control de signos vitales, de los signos de lesión por las contenciones, de la nutrición, la hidratación, la circulación en la extremidad, el rango de movimiento, higiene, diuresis, perdón, de posición, estado físico y psicológico y idoneidad para el retiro de las contenciones. Y acá es súper importante, miren, bueno, yo creo que esto es súper importante porque ustedes saben que de cierta forma, el dejar un paciente como con las contenciones y no darle quizá una atención eh, cada cierto tiempo. No sé si nuestro sistema y el nivel de trabajo y el nivel como eh, de carga asistencial permite que esto sea cada 15 minutos ya, ahí siempre hay que aterrizarlo a nuestra realidad, pero es súper importante la nutrición y la hidratación, ya es súper importante ver el estado físico y psicológico, y aquí hablamos también de la conciencia, ver que este paciente no haya, de cierta forma, no vaya a estar confuso. ¿Y por qué es importante la nutrición, la hidratación o los dolores corporales? Porque tenemos tenemos varios elementos que pueden ser de peligrosidad. El primero, que el paciente está deshidratado, ¿cierto? Probablemente no se ha alimentado bien, es un paciente que ha forcejeado todo el rato con las contenciones, ya así que es un paciente que está cansado, que está ahí moviéndose. Además es un paciente al que hemos pinchado de forma intramuscular y que además a lo mejor le pusimos un antipsicótico. Ahí tenemos 5 elementos de riesgo para que este paciente pueda hacer un síndrome neuroléptico maligno, pueda hacer una rhabdomiolisis, ya, y eso puede llevar a la muerte. Entonces es súper importante la hidratación, es súper importante también que esta contención física no sea algo permanente, ¿ya? Y por otro lado, ir monitorizando cómo el paciente se va sintiendo, si tiene algún dolor, alguna molestia, porque también pudiese empezar con dolores corporales, ya asociado a esta rhabdomiolisis que le menciono, con fiebre, entonces por eso es súper importante los signos vitales, con taquicardia, pensando en este síndrome neuroléptico maligno. Y por último les dejo una tablita que es como para ir viendo qué hacemos en caso de, ¿ya? Y obviamente si estamos con riesgo vital, este paciente llegó muy agitadísimo, no podemos ir al paso de la contención verbal porque no hay posibilidad, o sea, un paciente que se está agrediendo a sí mismo, no está agrediendo, entonces lamentablemente ahí uno tiene que asegurar el ambiente y pensar en la contención eh, farmacológica en primera instancia, si el paciente coopera y si no física, lamentablemente. Pero la idea es que esta contención física no sea permanente, pues si nosotros ya lo vimos llegar así, estaba muy peligroso el poder acercarse a él y consideramos que era importante y lo inyectamos, se calmó y está ahora durmiendo con las contenciones puestas. Nosotros vamos a estar atentos al tema de los signos vitales, ¿cierto? Y cuando ya digan que el paciente se despertó, nos vamos a ir a evaluarlo inmediatamente para saber si es necesario o no mantenerlo con las contenciones. Así debería ser, ¿ya? Y obviamente vamos a ir viendo otras cosas. Si, por ejemplo, está con riesgo de dañar a terceros, ahí es importante también el tema de
como les decía, de asegurar el ambiente, sino con contención ambiental y verbal. Si es efectiva, estamos súper bien, seguimos evaluando la patología o la causa subyacente, como hablábamos, y si no es efectiva, entonces hay que manejarla, hay que mantener la contención ambiental y verbal y hay que darle la medicación, ya según el síntoma que tenga. Ya, y si el paciente sigue agitado, entonces nosotros debemos, y hicimos la contención verbal, ¿cierto? Y todo, o en realidad este paciente llegó muy agitado y tuvimos que irnos al tiro al tema de la contención eh, física. Y entonces, si sigue agitado, viene la contención de fármaco, ¿ya? Y siempre evaluar la etiología probable. Siempre tenemos que ver de dónde viene. Entonces, pudiese ser consumo de sustancia, una causa médica, podría ser indiferenciado, trastorno psiquiátrico. Yo me voy a quedar aquí en los trastornos psiquiátricos. Si es TEA, si es psicosis, entonces yo pienso en un antipsicótico. Si es cocaína, el consumo que tiene, entonces también pienso en un antipsicótico. En cambio, si es OH, benzodiazepina, y el paciente está intoxicado por las benzodiazepinas, ¿en qué sería esta línea? Entonces yo me voy al antipsicótico. Si en cambio tiene una abstinencia por OH por benzodiazepina, entonces se trata ahí con las benzodiazepinas, ¿ya? Por otro lado, el antipsicótico vemos si coopera o no coopera, para ver qué tipo de vía usamos, si la oral o la intramuscular. Esperamos 30 minutos, revaluamos si cambio en el riesgo, por sí mismo para tercero. Obviamente si hay riesgo vital, tenemos que volver a la parte donde decía la contención, así como de física vital. Ya, si sigue agitado hay que repetir dosis y si no hay que manejar la patología de base. ¿Ya? Pero espero que con esto que les haya servido, cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden escribir. Y lo importante es que quede claro, más o menos, que la agitación en sí es un síntoma y que tenemos que tratarlo. Ya como tal, tenemos que de cierta forma perder un poco los prejuicios que hemos hecho con respecto a los pacientes con agitación, porque no siempre va a ser una agitación con una causa psiquiátrica, así que eso es súper importante, ¿ya? Y obviamente conversar esto en equipo, hablarlo y decir, pucha, ¿cómo lo podemos hacer distinto? ¿Cómo esto puede funcionar de otra forma? ¿Cómo lo podemos planificar? Yo creo que es súper nutritivo hacer también esas conversaciones en equipo que nos permitan de cierta forma ir como, no sé si la palabra es mejorando, pero es como ir cambiando algunas cosas que nos pudiesen ayudar, ir acomodando otras a nuestro perfil de trabajo, para que de cierta forma podamos también hacer el menos daño posible y asegurar de cierta forma que el paciente no corra riesgo vital, ni nadie más del equipo, ni nadie, ninguna otra persona cercana pueda estarlo corriendo, ¿ya? O sea, la seguridad ante todo, pero sin dañar nosotros también en nuestro afán de querer ayudar. ¿Ya? Eso. Eso, buenas noches, espero que estén bien y nos vemos en otra clase.